Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Un saludo fraterno de paz y bien. Dios me lo bendiga, Dios me lo llene de su paz. Fraterno y filial. El saludo fraterno y filial es diferente, ¿verdad? Pero entonces queremos llegar a tu corazón, a tu casa, a tu familia, y por eso nos entregamos a ti en este momento, invocando la Santísima Trinidad para que la palabra de Dios llegue a tu corazón y también al de nosotros. Empezamos invocando la Santísima Trinidad, por favor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre eterno, te doy gracias por cada momento de nuestras vidas, porque en cada instante se refleja el amor que nos tienes. Y hoy queremos, por ese amor tan fraterno, tan filial, por ese amor tan perfecto que tienes para cada uno de tus hijos, entregarte nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma a ti, Papá Dios del cielo, para que seas tú el que nos hable a través del Espíritu Santo. Queremos recibir de tu palabra hoy. Por favor, haz que nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo esté plenamente dado a ti, que todo lo que somos realmente podamos entregártelo a tu presencia viva, tú como Padre Creador, para que tu palabra sea nuestro alimento verdadero. Hay circunstancias en la vida que nos agobian tanto, tenemos tantas tribulaciones en ocasiones. Por eso danos esa palabra de consuelo, de esperanza, o esa palabra contundente que nos ayude a romper con el pecado. Gracias, Papito Dios, porque sé que hoy vas a hablar a mi corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, vamos a hablar hoy del Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos 16 al 18. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama. Lo pone en el candelero para que los que entran tengan luz. Nadie hay oculto que no llegue a descubrirse. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse. Nada secreto que no llegue a saberse o a hacerse público. A ver si me escucháis bien. Al que tiene se le dará. Al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué te parece, mi amor? Ese pasaje toda la vida me ha impactado, ¿verdad? Sí, por eso te miré. Sí, claro. Yo también a ti te miré. Porque Mateo 5:14 es el otro pasaje que también hace mención a lo que Lucas aquí pues refuerza, ¿verdad? Lo que es que nosotros somos luz y que esa luz estamos llamados no solamente a estar allí ocultos, a eso no estamos llamados, sino a que nos coloquen encima de un sitio para que toda una ciudad se ilumine. Imagínense, no solamente la casa, no solamente es un cuarto, sino que toda una ciudad. O sea que el llamado que tenemos es alto, y esa luz que brilla, que es la luz del Espíritu Santo de nosotros, esa luz no se puede opacar, pero lo curioso es que esa luz siempre va a estar brillando, solamente que nosotros determinamos si queremos esconderla. Recuerdo que cuando yo era pequeño siempre me quedé pensando en el sol y yo quería atrapar la luz. Y yo decía, ¿cómo atrapar la luz? O sea, ¿cómo hacer una caja? Y pensé durante muchos años, créanme, pensando cómo atrapar la luz. Y yo pensaba cómo se puede atrapar, o sea, como una caja donde yo pueda tener aquí la luz atrapada y llevarla a algún sitio y luego soltarla para que ilumine, ¿sí? Entonces habrían dos cosas. Una, la fuente que genera la luz, y dos, el hecho que al soltarla, cuánto tiempo se demoraría en soltarla. Entonces puede ser que rápidamente se vaya, no alcance yo a verla, o simplemente si la escondo, como la tapo. Dos dilemas que no pude resolver, que me quedaron difíciles, pero entendí algo, que la luz, si no hay una fuente de luz, no se puede brillar.
Una por un lado. Y la otra, que si yo la atrapo, pues de igual manera ya no hay, porque adentro hay oscuridad y no hay una fuente por donde fluya esa luz, se necesita una fuente. Y ahora que conozco la palabra del Señor, pues sé que la fuente es nuestro Padre Dios. Él es la luz verdadera. Él es el que a mí me ilumina, Él es el que a mí me nutre, Él es el que a mí me lleva a dar esa luz. Pero yo sí la puedo esconder, ¿sí? La puedo esconder precisamente por las teorías que pueda tener, por las cuestiones de como bien se habla en el Evangelio, ¿no es cierto? De esa semilla que cae en carretera, que cae a la orilla de la carretera, que cae en ese terreno donde las preocupaciones, los negocios del mundo y todos los placeres del mundo la esconden. Entonces, esa luz hermosa, perfectamente yo la puedo ocultar, sobre todo con el pecado. La oculto, pero siempre va a estar en nosotros, de una u otra forma. Una cosa es que no la queramos dejar brillar, pero que el llamado que tenemos sí es legítimo y es claro, claro que sí. El llamado está para que nosotros demos ese mensaje de salvación a través de nuestro testimonio a muchas almas que lo están necesitando. Y así es, o sea, es importante que nosotros nos demos cuenta de esa luz que puede estar brillando en nosotros cuando nosotros nos permitimos esa formación con el Señor. ¿Y por qué es importante que nosotros nos demos cuenta de esto? Porque en la medida en que es posible que tú hayas conocido al Señor, es posible que tú sigas orando, que tú sigas estudiando de la palabra, dejando que esa palabra toque tu corazón. Tarde que temprano, todo lo que tú estás recibiendo no se puede opacar, va a salir a la luz. O sea, ¿por qué? Porque vas a hablar, tu comportamiento, en fin, o sea, eso que estás haciendo en tu vida, por medio de la transformación que puede hacer el Señor a través de su palabra en nosotros, eso va a salir a la luz, ¿sí? ¿Y por qué lo digo yo? Porque en la segunda parte del texto nos está hablando, tú puedes tener un secreto grande, pero tarde que temprano ese secreto se va a conocer, Rafa. Tarde que temprano eso se va a dar se va a salir a la luz. ¿Y por qué me nombraste? No, de la primera parte, Rafa, la primera parte que te no, pero que mira. Algo oculto de pronto? Anda. ¿Será? Me pusiste ¿Me a pensar. descubriste? Oye, no, la situación es la siguiente, que sí se dan esas cosas. Yo me acuerdo que cuando todavía estábamos en nuestro proceso, o sea, aún continuamos, sino que en otros momentos cuando era más difícil. Cuando todavía no había una determinación plena por el camino del Señor, y Rafa todavía caminaba en las cosas ocultas del mundo. Cuando uno está con el Señor, curiosamente salen a la luz las situaciones que se están haciendo mal, ¿cierto, Rafa? O sea, esa persona que se ha esforzado tanto por ocultar un pecado o la situación que esté vivenciando, pero que no es agradable a los ojos de Dios, tarde que temprano eso que tanto ha ocultado saldrá a la luz. Posiblemente al principio tú pelearás por defender que eso no es verdad, que tal cosa, pero tarde que temprano verán las pruebas de lo que tú estás ocultando. Asimismo, cuando tú te conectas con nuestro amado Dios y Rey, a pesar de que tú quieras como estar como a lo oculto, ¿sí? Tarde que temprano el Señor te va a hacer que tú salgas a la luz con todo lo que tú sabes, porque necesita el Señor que nos activemos. O sea, tenemos dos cosas bien particulares ahí. Y es muy importante que nosotros, seamos conscientes de que nada, absolutamente nada va a permanecer oculto. Nosotros de pronto no le queremos esconder a Dios, ¿sí? Creemos que no le escondemos a Dios. Pero la misma palabra dice, hasta por debajo de las piedras, si tú te escondes, allá te va a encontrar Dios, allá te va a encontrar Dios. Entonces, qué bendición que te encuentre, pero estando en su presencia. No que triste que te encuentre estando en una situación bien desastrosa, ¿no? Porque sí es desastrosa para uno cuando uno está en pecado. Y eso es importante que nosotros seamos claros. Yo sé que en estos tiempos, que bueno, hay muchas cosas de la iglesia, que hay muchas situaciones de avivamiento, han surgido muchos grupos, hay muchos líderes, etc. Una de las cosas que es importante y que hemos visto nosotros, de verdad,
es que a veces estamos en lugares de privilegio. El Señor nos coloca en lugares de privilegio. Nos hemos acercado y Él nos va colocando en lugares de privilegio, pero nosotros no podemos frenar la formación y no podemos frenar ese seguir descubriendo en nosotros cosas que hay allí ocultas, dolores, resentimientos, no perdón. Todas esas cosas tenemos que trabajarlas, porque tarde que temprano, si yo no las trabajo, van a salir a la luz. Y además, hay personas que estando en liderazgos aún mantienen ese pecado oculto, ¿sí? Esa doble vida, esa doble imagen. Importantísimo que nosotros evaluemos esas cosas, porque a los ojos de Dios tú no estás oculto. A los ojos de Dios Él te está observando cada cosa, cada momento. Todo lo que tú estás pensando, todo lo que tú estás haciendo, el Señor lo está observando. O sea, Él te va a dar oportunidades para que tú te arrepientas. Él te va a dar oportunidades para que tú perdones. Él te va a dar oportunidades para que tú sanes de tu vida. Pero el asunto es hasta cuándo sí tú vas a aceptar esas oportunidades y vas a romper con toda esa cantidad de cosas que pueden venir de un pasado. Dios conoce tu vida completica. Toda está escrita, lo dice la palabra, hasta una coma está escrita de tu vida. Entonces, precisamente porque como Él conoce toda tu vida, qué bendición uno poderle decir al Padre, Padre o Espíritu Santo, recuérdame qué otras cosas hay allá en lo oculto de mi vida que no recuerdo, pero que tú sí tienes escrito para que yo pueda sanar, para que yo pueda sacar eso de mi vida, para que no siga allí manejando las cosas. Estaba precisamente hablando hace un momento con una persona sobre cómo una persona que apoyaba un ministerio, un sacerdote, y era un intercesor, una persona comprometida con su hogar, con sus hijos, buen padre, de buen testimonio y todo, y resultó que apareció enfermo, con un tumor inoperable, una situación muy delicada de salud, y entonces no veían qué era lo que estaba sucediendo. La bendición de que este hombre trabajara con el sacerdote, que es un padre exorcista de la iglesia, ¿sí? Y entonces ellos, en un momento de oración y demás, Dios le da palabra de conocimiento al padre, y que había una situación, una raíz de resentimiento, de no perdón. Entonces ellos se ponen a investigar y todo, pero nada que salía a flote. Entonces hicieron toda como esa historia de vida. ¡Ay, cómo es de importante hacer esa historia de vida! Cómo es de importante ver desde ese vientre materno si fuimos aceptados, si no lo fuimos, etcétera, si hubo maltrato, si hubo abuso, bueno, qué sé yo, hasta el día de hoy. Es importantísimo esto. ¿Por qué? Porque esa historia de vida que a veces uno no quiere recordar tiene las claves para que yo pueda decir, aquí es. Este personaje de la historia que les estoy contando, él había sido una persona adoptada. Pero yo no lo recordaba. No lo recordaba, sino que en el proceso de hablar con el sacerdote sale a la luz de que él fue una persona adoptada y que había vivido en un orfanato que le generó dolor. Entonces está la situación del rechazo por el embarazo y fuera de eso de la vida que tuvo que experimentar el tiempo en el orfanato. O sea, todo el dolor del rechazo, del abandono, o sea, todo esto, pero que estaba muy guardado en los recuerdos que ni siquiera recordaba. Gracias a Dios se dio cuenta, el padre ora por él y particularmente se libera de esa situación, y él, después de que era un tumor inoperable, terminó siendo un tumor operable y él se sana de la situación. Entonces, miremos que es muy importante que nosotros vayamos a mirar nuestra historia de vida, porque eso, que puede ser que tú no lo recuerdes, pero puede ser elemento para el enemigo para que te esté torturando. Entonces es necesario que vayamos allá a esas raíces
para que la saquemos a la luz. Acordémonos, la palabra es clara, dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero no solamente la verdad de la palabra, sino que si tú conoces la verdad de tu vida, tú también te vas a liberar de aquello que te está oprimiendo y que te tiene esclavizado. De todas formas, partamos del hecho de que no todos a veces se cree que son posesiones demoníacas o que es el demonio el que hizo las cosas. El demonio te está torturando. ¿En qué sentido te tortura? Cuando te hizo esa herida emocional. Ya se queda esperando simplemente que la herida emocional vaya ejerciendo su efecto. Porque necesariamente, ¿qué sucede en esta persona? Que en particular, si tú la analizas más a profundidad, él con unas heridas emocionales, y esa herida emocional se fue creando en sí, una tortura para él mismo y de pronto una herida emocional muy fuerte, o sea, como un trauma en su vida que generó fácilmente se generara un trauma, se generara una situación de salud fuerte, ¿sí? Inoperable, o sea que perfectamente puede ser una cuestión cancerígena. Cuando se sana eso, lo cancerígeno se acaba. ¿Y por qué? Porque fácilmente, acuérdate que nosotros somos naturaleza. Remítete a Romanos 8:19. Cuando Romanos 8:19 nos dice que la naturaleza espera ansiosamente que los hijos de Dios se manifiesten. Y el hecho mismo que uno reconozca en su pasado que hay heridas que uno sana, la naturaleza se vuelve de una u otra forma a nuestro favor, porque está en contra, precisamente porque nosotros tenemos odio, rechazo, rencor, resentimiento, amargura, y eso hace que de una u otra forma nosotros propiciemos que la naturaleza se vuelva contra de nosotros, cuando en Génesis nosotros tenemos un llamado muy claro, que nosotros tenemos autoridad ante la naturaleza. Y esa parte biológica que es naturaleza, pues obvio que se vuelve en contra. No es porque ella sea nuestra enemiga o sea mala, sino que debido a ese rencor, ese rechazo que viene de Satanás, porque la ponzoña del demonio, que Dios lo reprenda, a través de las heridas emocionales, hacen que de una u otra forma se vayan generando en nosotros esa poner en contra de la naturaleza, y eso hace que realmente la naturaleza se pone en contra. Acércate a un perro, y si los dueños son agresivos, el perro va a ser agresivo. Y eso quiere decir que esa naturaleza, ese perro, que no tiene por qué ser agresivo, se volvió agresivo por el pecado de los hombres. Estoy dándote un ejemplo, porque ahorita pues perfectamente puedes tú justificar esto de otras maneras diferentes. Pero lo cierto es que, bien teniendo en cuenta lo que tú dices, que la naturaleza, el mal, emplea su veneno, que es la herida emocional, y eso va afectando nuestras vidas, y que tenemos que tener claridad. Por eso tan bonito el pasaje que nos habla de la luz, porque pareciera que fueran dos objetos diferentes, dos conceptos diferentes. No lo son, porque para uno ser luz necesita sanar, mi hermano, porque si no sana, esas heridas emocionales te opacan. Y bien lo del pasaje tuyo, que me gustaría que dijeras el nombre del libro para que las personas lo lean, porque es espectacular, ¿sí? Es un libro de la Iglesia Católica y realmente vale la pena que lo leas, Bajo la luz del Espíritu Santo, para que te dé discernimiento. Y es bien interesante, Moni, cómo realmente para poder ser luz tenemos que sanar. Para poder ser luz tenemos que mirar nuestro pasado, que es lo que está opacando esa luz, y que esas heridas hacen que de una u otra forma nosotros tengamos no solamente como ese cáncer, o tengamos de pronto algo maligno en nuestra cabecita, en nuestro corazón, nuestra parte, no sé, del organismo, pero es más que lo que hay en nuestro interior, ¿sí? ¿Qué es lo que hay ahí en nuestro interior? Que no necesariamente tiene que ser de pronto un tumor, pero sí es espiritualmente tenemos tumores, ¿sí? Y un tumor que ha hecho que fácilmente tengamos una amargura, un resentimiento. Me pareció muy curioso, porque a veces uno se acerca a las personas y las personas a uno lo aceptan o lo rechazan, ¿no? Y uno dice, bueno, pero ¿por qué me rechaza? O sea, yo que tal vez le reflejo, o que tal vez que vio en mí para que tal vez me rechace. Pero generalmente detrás del rechazo hay un dolor, hay una herida. A través del rechazo hay una situación de pasado que no se ha resuelto. Y son eventos que uno debe trabajarlo. Qué interesante el sacerdote que se da tiempo para poder escuchar. A mí, como psicólogo, pues a mí de una u otra forma me motiva cada vez más a tener una escucha activa.
cuando alguien se acerque a hablar conmigo. O sea, yo le pedía precisamente al Señor en esta mañana en oración que yo quiero ser un psicólogo, pero de Él, más que un psicólogo de universidad que tiene tanto conocimiento. Yo quiero ser un psicólogo de Él, pero que me dé esa ayuda, esa escucha activa para poder ver cómo el Señor veía, como el Señor orientaba y como el Señor guiaba, nuestro Señor Jesucristo. Y Él escuchaba a las personas y iba hasta el pasado de las personas para mirar cuál era lo que vivenciaba y cuántas veces emitían ese comportamiento pecaminoso. Y allí, al ver ese pasado, uno descubre la raíz, pero el hecho de que descubra la raíz no quiere decir que ya completamente quedó sano, porque pasaron tal vez muchos años donde ese problema, esa situación del pasado, se fue nutriendo con muchas más cosas. Por ejemplo, un abuso sexual, se fue abusado sexualmente, pero en el transcurso de los años, pues necesariamente se empezó a crear un resentimiento, una amargura, un sentimiento de depresión, de soledad, intentos de suicidio, aborto, por ejemplo. O sea, son cuestiones que van dándose, pero el hecho de ir allí al pasado es tan fundamental porque ya quitas la raíz y el resto simplemente ya se va dando con base en un trabajo que la misma palabra nos encarga de ir puliendo y limpiando para ir cada vez más siendo esas personas libres que el Señor siempre quiere, porque Él quiere la libertad plenamente en nosotros. Bien, acordémonos que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Ahora el problema es uno estar en el Señor Jesucristo, porque uno cree que es tan fácil ese pasaje, pero realmente uno cómo poder estar en el Señor Jesucristo, pues muriendo a tantas cosas que nos atan al mundo. Impresionante, ¿no? Sí, así es, Rafa, porque, o sea, dentro de las cosas que el Señor todo el tiempo nos está pidiendo es estar, o sea, en libertad, o sea, la libertad del espíritu. Y para uno tener libertad del espíritu no debemos guardar cosas de sentimientos negativos, o sea, sentimientos que nos traigan dolor, resentimiento, duda. Esas cosas no las debemos permanecer en el corazón. Y si eso está en nuestras vidas es porque algo generó esa situación, pero ese algo que generó la situación fue algo adverso, fue algo que nos dolió, fue algo que nos lastimó de alguna manera. Curiosamente, para que haya un resentimiento, primero debió haber un dolor. Entonces es muy importante que nosotros seamos claros frente a esta situación para que estos elementos que se dieron en un pasado no estén marcando nuestra vida. Tanto así que estos elementos hacen que tú te apegues a cosas, que tú tengas determinados gustos que te generan placer, pero es para sanar o tapar o como sobrellevar aquellas situaciones que te generaron dolor. Entonces es muy importante que nosotros podamos ser claros, nos podamos entender. Por eso es que es tan importante que nosotros no nos centremos en juzgar a los demás ni a decir es que usted es el culpable, es que usted es la culpable, etcétera. No, mirémonos a nosotros que tenemos muchísimas cosas que trabajar y en la medida en que trabajemos eso seremos luz. Porque cuando tú comprendes situaciones en tu vida, tú puedes entender y puedes orientar, puedes guiar a otras personas a que puedan encontrar el camino. Cuando tú estás en la oscuridad, pues lo único que van a salir a relucir son tus problemas, son tus defectos, son las cosas negativas que haces y todo. Por eso no va a quedar en lo secreto lo que has vivenciado. Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros podamos darnos cuenta que la palabra siempre nos está hablando. La palabra nos está diciendo qué debemos hacer. La palabra es un manual de vida. Es un libro que es compuesto por muchos libros, lo sabemos claramente, que nos va a orientar en la vida. O sea, debe ser algo que debemos leer todos los días, estudiarlo, analizarlo, realmente extractar la sustancia para que nosotros podamos transformarnos. El Señor todo el tiempo nos está ayudando, pero debemos dejarnos ayudar. O sea, por ejemplo, uno quiere que alguien le ayude a uno, pero si uno mismo no se quiere dejar ayudar, pues de nada sirve. El manual de vida, que es la palabra de Dios, nos ayuda todos los días, pero yo tengo que disponer mi vida, querer hacerlo.
darle ese tiempo de privilegio, darle ese lugar importante. Estos son tiempos para compartir momentos especiales con nuestro Padre Dios que nos quiere hablar. Sabemos que en la oración nosotros hablamos todo lo que queremos, decimos muchas cosas. Nosotros le pedimos y le pedimos a Dios. No, estos son tiempos donde tenemos que buscar que Él nos hable, que Él nos enseñe, que Él nos forme, que Él nos guíe, que Él nos tome de la mano y camine junto a nosotros para poder seguir nosotros tranquilamente en nuestra vida. Entonces es muy importante que nosotros nos demos esa oportunidad para descubrirnos, para redescubrirnos y así poder hacer de nosotros esas personas de luz, porque el Señor quiere que seamos de luz y asimismo tener esa vestidura blanca, ser esas personas nacidas de nuevo, que vamos a estar también en la obra del Señor y podremos ser hasta siervos de Dios, obreros en la obra de Dios para estas situaciones que se están dando en la actualidad en nuestra familia, en nuestros seres queridos, que necesitan tanto y que vemos que están en oscuridad, que están quedando en vergüenza porque están saliendo a la luz con sus problemas y todo, y se sienten vergüenza. Entonces que no seamos ayuda para señalarlos, sino para darles esa orientación de cómo pueden empezar a solucionar las situaciones y salir de esas esclavitudes en las que están. ¿El nombre del libro es, mi amor? Las 6 puertas del enemigo. ¿Y el nombre del padre? Las 6 puertas del enemigo. Javier Luzón Peña. Javier Luzón Peña. Ok, ahí te dejamos el nombre para que lo puedas buscar ese libro. 2 testimonios rápidos para que veas que realmente es legítimo, que a veces tenemos varios, solamente que quiero hacer mención de 2, que es legítimo que realmente cosas del pasado son las que nos agobian. Llega una persona, una joven, y va a un grupo de oración, y el grupo de oración que complique porque siempre era muy llorando constantemente, con una cantidad de situaciones complejas que ya no sabía qué sucedía. Cada vez que se oraba era tirándose al piso, gritando, como si estuviese endemoniada. Endemoniada. Lo cierto fue que llegó una palabra de conocimiento al líder, gracias a Dios, de ese grupo, una persona muy centrada y muy carismática y muy conocedora del Señor, y la palabra le llega en ese momento que ella había sido abusada. Dijo: hubo abuso en ti. Ella agacha la cabeza y empieza a llorar. Un sentimiento de culpa impresionante, hermano. Era lo que tenía. Ya se empieza a trabajar eso y pues básicamente pues logra sanar, y ese aparentemente demonio desapareció. Entonces no era una persona endemoniada. En nuestra institución pasó algo muy parecido. Yo trabajaba en cárceles de menores allí en Bogotá, y un joven con unos problemas tremendos. Cada vez que íbamos a Eucaristía, este joven empezaba a tomar la mano, llevaba la mano a la camándula, nosotros decimos camándula del rosario, y cada vez que hacía Eucaristía era un problema porque siempre se tiraba al piso y empezaba a gesticular una cantidad de cosas. Entonces, ¿qué era? Endemoniado, la primera palabra que uno sale, ¿no? Es endemoniado, hay que hacerle liberación, o es psiquiátrico y hay que darle droga psiquiátrica, si lo vemos desde un plano psiquiátrico. Y fue curioso, pero en algún momento que estábamos hablando con un sacerdote y él me dijo: Rafa, vamos a ayudarle a este muchacho. Entonces le dije: padre, ¿me permite 5 minutos con él a solas? Y nos pusimos. Dios bendiga a la persona que tal vez esa ambulancia va por esa persona. Dios la bendiga. Y fue tan particular que en ese momento el muchacho, cuando estábamos orando, el muchacho empezó nuevamente al mismo comportamiento, Moni. Toma su mano en la camándula del rosario, empieza a ponerse rojo y empieza a gesticular. Entonces yo le dije: padre, déjame 5 minutos con él. Y yo le hice una pregunta. Le dije: bueno, ¿y qué sentimiento de culpa tienes? O cuéntame un poquito lo que hay en tu corazón, que tengas dolor profundo. Él agacha la cabeza, dice: antes de estar aquí en la institución, él venía por homicidio a la institución. Dijo: yo llegué drogado a mi casa porque él consumía droga, y saqué el revólver porque me dijeron que mi compañera me estaba haciendo infiel, y yo, como estaba drogado, pues yo me dejé llevar por mis impulsos, saqué el revólver y disparé el arma. En ese momento caí en cuenta, desperté de la droga que llevaba y me di cuenta que el disparo no le fue a ella, sino a mi hijo de 4 mesecitos de nacido. ¿Te imaginas?
¿Era un hombre endemoniado? ¿O era un hombre que necesitaba tal vez liberación? Necesitaba quitarse el sentimiento de culpa con un proceso de perdón, porque se sentía tan pecaminoso, tan culpable, que no creía que realmente ni Dios lo podía perdonar y creía que pues, estaba completamente en el mal. Y así otras historias, que realmente a veces carga uno con una cantidad de situaciones y tiene tumores que se vuelven cancerígenos, y sobre todo los más peligrosos son los tumores espirituales. ¿Cómo estás en tu casa? Tal vez llegaste a tu vida de familia con unos tumores bien fuertes y le estás echando la culpa a los demás, cuando realmente en tu interior hay situaciones de pasado que no has podido sanar. Dios guarde tu corazón, de verdad Dios guarde tu corazón, y si este mensaje sientes que puede ayudarle a otra persona, compártelo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo.